Vamos a iniciar, queridos doctores, estudiantes, enfermeras. Gracias, Excam, por la cobertura, por la oportunidad de poder llegar a ustedes. Y vamos a hacer la continuación de lo que vendría a ser patologías de medio interno, principalmente el sodio y potasio. Ya, nos habíamos quedado con, nos tocaría hipercalemia e hipocalemia el día de hoy. Ya, entonces sé que tal vez ha sido un poco pesado ayer y hoy, pero si tienen alguna duda, alguna pregunta, no duden en poder levantar la mano o algo así, ¿ok? Entonces vamos a iniciar. Aquí les presento un poquito de los medicamentos que vendríamos a utilizar en un cuadro de una hipercalemia. Normalmente en hipercalemia se utilizan varios medicamentos. Hemos visto que en una hipohipernatremia no nos complicamos tanto la vida en el sentido que usar muchos medicamentos, a lo mucho utilizamos soluciones salinas al 0,9%, al 3%, o utilizar las ampollitas de gluconato de sodio ya, de cloruro de sodio, perdón, ya. Pero en cambio, una hipercalemia sí vamos a utilizar varios medicamentos. Vamos a terminar utilizando las ampollitas de gluconato de calcio, podemos terminar utilizando el salbutamol, insulina, la dextrosa y así sucesivamente otros medicamentos que vamos a terminar utilizando. ¿Ya? Ahora, ¿qué viene a ser una hipercalemia? ¿Ya? Cuando hay una elevación del valor normal. Ya habíamos visto los valores normales y ahí viene a ser de 3,5 a 5,5. Entonces, toda hipercalemia va a ser cuando tengamos un paciente en el que nos venga la sometría más ionograma con el potasio reportado por encima de 5,5. Ahora, ¿qué sucede aquí? Yo quiero que recuerden en las primeras tablas que le había mostrado el potasio en nivel extracelular, o sea, fuera de la célula, el valor normal es de 3,5 a 5,5. La concentración es pequeña, pero ¿qué pasa? ¿Ya? Hay dos principales causas que nos hacen pensar de que algo está fallando. Y en esas dos principales causas es mayor salida de las células. ¿Por qué? Porque dentro de las células abunda el potasio. Y sus valores es muy por encima, tenemos valores hasta de 150 mini equivalentes intracelularmente. Entonces, cuando se vaya a romper una célula, por alguna sea la causa, ya ese potasio intracelular va a salir y obviamente no va a llegar a una hipercalemia. O en el caso de una enfermedad renal ya crónica, aguda, lesión renal. ¿Por qué? Porque el riñón de por sí, una de sus funciones en el túbulo colector, principalmente va a excretar potasio. ¿Ya? Entonces, si el riñón no está funcionando, no va a poder suplir esa función que es excretar potasio. Y si no excreta potasio, como normalmente lo debe hacer, obviamente este se va a acumular de más. Entonces, como les había dicho, el potasio extracelular, la concentración es baja y el potasio intracelular es mucho más elevada. Vamos a tener una mayor salida de este potasio intracelular. Y hay algunas condiciones que nos pueden producir este tema. Dentro de esas condiciones que nos puedan producir este tema, puede ser que vaya a haber alguna alteración, porque puede ser que el paciente está utilizando insulina, está utilizando somatostatina o crótide, beta bloqueantes, o que haya tenido una intoxicación por digitálico, o pacientes que están cursando con una acidemia. Ahí, por ejemplo, acidemia, vamos a ir pensando en lo que normalmente nos viene a emergencia, ya que es algo que aquí es muy frecuente, no, bueno, no solamente acá, pero a nivel general, aquí lo voy a hacer como para que se acuerden, lo vamos a mantener, ya que es la diabetes. ¿Ya qué sucede aquí con el tema de la diabetes? De por sí, si el paciente es diabético y es una diabetes descontrolada, ¿qué suele suceder? Va a tener una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Y ahí en esa cetoacidosis diabética, obviamente el paciente está con una acidosis metabólica. Entonces, si aquí estoy mencionándole acidemia, obviamente vamos a ir viendo también el tema de diabetes. Aquí le he mencionado, bueno, déficit de insulina o pacientes que están utilizando mucha insulina o que incluso están utilizando algún inhibidor de la GLP-1. Ya, por ejemplo, en esos medicamentos podríamos estar pensando que tal vez el paciente esté tomando, por ejemplo, alguna sitagliptina, saxagliptina, una linagliptina, ¿ya? O cualquiera de estos otros medicamentos que están un poquito más de moda, que se están utilizando más aún que una metformina. Ahora, ¿por qué? Porque estos medicamentos de por sí
Ya cuando el paciente está tomando alguno de estos inhibidores de estos medicamentos, la sitagliptina, etcétera, ya uno de los mecanismos que hace es que van a terminar aumentando estos niveles de la GLP-1 que les mencionaba. Entonces, al aumentar estos niveles de la GLP-1, ¿qué viene a hacer? Ya esto prácticamente es como que hay dentro de la célula hay unas esferitas, ya hay unas esferitas que lo que va a hacer, digamos, si esta es la célula, dentro de esta célula hay unas esferitas o unas vesículas, ya donde se termina formando la insulina. Entonces lo que hace, por así decirlo, para que me puedan entender, que se van a romper esas vesículas. Y esas vesículas naturalmente tienen insulina. Entonces, estos medicamentos, estos inhibidores, la DPP-4, ya de sitagliptina, etcétera, que aumentan estos niveles de la GLP-1, van a producir un efecto de aumentar los incrétinos. ¿Qué son los incretínicos? Ya son la insulina que está dentro de esta célula. Entonces, esta insulina, prácticamente, ¿qué es lo que nos va a causar? Nos va a causar de que aquí el paciente se va a romper y si la insulina se sale, esta insulina tiene una función, ya que va a estimular esa bomba sodio, potasio, TPasa. Entonces, eso nos va a producir que pueda haber una bajada del potasio o inclusive si se está dando mal ese medicamento, se está medicando mal, ya nos va a terminar produciendo el efecto contrario, va a haber una hipercalemia. ¿Ya? Y en un paciente diabético, obviamente, por este tema del mal uso de los medicamentos y todo, nos puede terminar llegando a que tenga una hipercalemia, ¿ya? O si es que el paciente, por ejemplo, se tenía que colocarse 6 unidades de insulina y se colocó y después se olvidó y se volvió a colocar otras 6 unidades de insulina, esa insulina va a terminar haciendo el efecto contrario en el que les va a bajar la concentración del potasio. Pero eso ya lo vamos a ver un poquito más en hipocalemia. ¿Ya? Y otros medicamentos que nos pueden producir hipercalemia, en el sentido de, por ejemplo, pacientes que están con cirugía, que se utiliza algún anestésico para una anestesia general, en una cirugía mayor también nos puede producir. Por eso también los anestesiólogos están constantemente pidiendo los controles. ¿Ya? Ahora, en esta hipercalemia, si hay una mayor salida de las células, yo le había mencionado que es porque hay una ruptura en la célula. Ya eso se llama lisis celular. ¿Ya? Y en esa lisis celular, ¿qué vamos a pensar? El síndrome de lisis tumoral. Ese síndrome de lisis tumoral viene a ser pacientes que están cursando con alguna enfermedad neoplásica, ¿ya? O pacientes que están teniendo alguna hemólisis masiva, rabdomiólisis o que están haciendo radioterapia. Y entonces, ¿qué hace prácticamente todo esto? Terminan rompiendo esa célula, ¿ya? O puede ser un cuadro de una pseudo hipercalemia. ¿En qué caso nos podemos topar eso? Cuando se están transfundiendo paquetes globulares. ¿Ya? Cuando se transfunden paquetes globulares porque el paciente ha tenido una hemorragia, ha estado en un shock hemorrágico, ¿ya? Esa sangre no solamente nos va a ayudar a transportar el oxígeno, ahí hay glóbulos rojos y los glóbulos rojos son células y esos glóbulos rojos que tienen potasio. Entonces también va a haber una entrada de potasio. Entonces puede ser que después de una transfusión estemos topándonos con una hipercalemia, pero no es una hipercalemia que nos tenga que alarmar. Obviamente hay que controlar, hay que hacer monitoreo, pero no es a hacer todo el paquete de lo que les mostré al comienzo, sino que es una pseudo hipercalemia. O en el caso de una venopunción, cuando se está ahí sunchando al paciente en varias ocasiones, está el interno, está el estudiante, la interna de enfermería, está tratando de hacer una gasometría, ya, y tantas veces le va pinchando, o el técnico del laboratorio, el bioquímico, está tratando de sacarle sangre y no le encuentra la vena, se la rompe y todo, ya, y después cuando logran sacarle, nos topamos con una hipercalemia. Posiblemente sea una pseudo hipercalemia. Entonces siempre es importante tener estos conceptos. ¿Ya? Ahora, cuando hay una excreción del potasio reducida, ya que obviamente es porque hay una enfermedad renal, ¿ya? Y yo les había comentado que el riñón se encarga de excretar el potasio. Ahora, ¿qué sucede cuando hay una excreción del potasio reducida? Obviamente, ya la que va a priorizarnos o nos va a llamar más la atención es cuando hay una enfermedad renal crónica, ya porque obviamente no funciona el riñón, pero también nos podemos topar con esto cuando hay una reducción de la secreción de la aldosterona. ¿Ya? Porque recuerden, la aldosterona termina produciendo un efecto, ¿ya? Naturalmente que produce una excreción también del potasio, ¿ya? Ahora, si hay una reducción de la secreción de la aldosterona, que quiere decir no va a haber aldosterona, no se va a poder excretar potasio. Entonces, si no se puede excretar potasio naturalmente, fisiológicamente, obviamente se va a acumular y no va a producir una hipercalemia.
Ahí nos vamos viendo hipoaldosteronismo, acidosis metabólica, ¿ya? Temas de necrosis tubular, tipo 4, pero ya son más detalles. O pacientes que tienen resistencia a la aldosterona, ¿ya? ¿Por qué? Porque están utilizando algún diurético ahorrador de potasio, ya que estos van a bloquear la aldosterona. Entonces, por la misma razón, si bloquean la aldosterona, no se va a poder excretar el potasio, y si no se excreta el potasio, se va a empezar a acumular. ¿Ya? O disminución de la volemia. Un paciente que está con un shock hipovolémico, ya sea hemorrágico o no hemorrágico, ya nos va a alterar eso. Una insuficiencia cardíaca, una cirrosis hepática. Entonces, ¿por qué? Porque estás habiendo salida de líquido a un tercer espacio. ¿Y ese líquido de dónde está viniendo? O sea, se está fragmentando en la célula, se está rompiendo en las membranas, hay un desequilibrio entre la presión osmótica y la presión oncótica, que ¿qué viene a ser una presión osmótica? Viene a ser la presión que está regulada por los electrolitos, y la presión oncótica viene a ser la presión que está regulada por las proteínas. Entonces, si nosotros tenemos algún desequilibrio en eso, va a llevar a una excreción alterada del potasio. ¿Ya? Un segundo, voy a silenciar esto y listo. Entonces, viéndonos un poquito más al tema del hipoaldosteronismo, o sea, la aldosterona baja, ya puede ser que tengamos diferentes tipos de hipoaldosteronismo. Puede ser que tengamos un hipoaldosteronismo, ya, o baja aldosterona, para que no se chipen con palabras tan largas, baja aldosterona, pero aparte baja aldosterona, poca renina. Entonces nosotros ahí vamos a pensar, ok, si hay poca aldosterona y hay poca renina, ya puede ser que estemos pensando en una nefropatía diabética, una nefropatía por AINES, porque recordemos que los AINES también tienen un grado de hacer daño renal. Entonces ahí nosotros nos vamos a topar de que este paciente tiene la renina baja y la aldosterona baja. Ahora, esto no es normal que vamos a agarrar y todo paciente que tengamos hipercalemia le vamos a pedir renina, aldosterona sérica. No, o sea, es cuando vemos que son pacientes que tienen muchos cuadros seguidos de hipercalemia. Hay que ir estudiando, ¿ya? O puede ser que tengamos un hipoaldosteronismo, o sea, baja aldosterona, pero no es hiporreninémico, o sea, la renina está normal. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué podemos estar pensando? Que tal vez un paciente está utilizando YECA, puede ser que un paciente está usando heparina de mucho tiempo, ¿ya? O puede ser que el paciente tenga una insuficiencia adrenal primaria, ¿ya? Entonces, vamos a ver aldosterona baja, la renina normal o incluso alta. O por último, resistencia a la aldosterona. ¿Cuáles vendrían a ser ahí cuando se está utilizando algún antagonista de los receptores de la aldosterona? ¿Como cuál? Espironolactona. Entonces, vamos a ver renina normal y aldosterona normal. Entonces, ¿esto de qué nos sirve? Ya, no es algo que vamos a pedir un paciente que está hipercalemia y vamos a pedir todos estos estudios, sino que si vemos que el paciente nos llega, por ejemplo, el día hoy sábado a las 10:30 de la noche, nos llega una hipercalemia, lo manejamos, pero se corrige y el lunes no va a ser hipercalemia. Se corrige, el miércoles no va a ser hipercalemia, el viernes, entonces es un paciente que está así constantemente, entonces ya hay que empezar a hacer estudios y ver la causa. ¿Ya? Ahora, las etiologías de acuerdo al mecanismo. Normalmente podríamos decir, si la excreción renal está disminuida, vamos a pensar daño renal. Daño renal o hipoaldosteronismo, principalmente lo más frecuente es pacientes que están utilizando medicamentos, ¿ya? Entonces ahí nosotros ya nos vamos, bueno, es eso, pero que muchas veces es algo muy obvio que ya lo sabemos, que decimos, no, el paciente es un paciente con patología renal y listo, y para de contarlo. Pero si el paciente no tiene ninguna patología renal y está haciendo hipercalemia, hay que saber qué es lo que está causando. Entonces ahí, para que no nos vayamos a turbar, no se vayan a turbar, o si le hace la pregunta, hay que pensar, como le digo, pensar fuera de la caja. Ya sabemos que el potasio abunda intracelularmente. Y si se están rompiendo las células, obviamente no va a llevar a eso. Entonces, ¿qué vamos a pensar? Las células se están rompiendo. Y ahí pensamos todo esto. El paciente no está rompiéndose la célula, no es un paciente con neoplasia, no es un paciente con patología renal. A ver, veamos qué medicamento está utilizando. Está utilizando betabloqueantes, puede estar utilizando algún otro medicamento, es un paciente postquirúrgico, ok, esa es la causa. Y entre otros puede ser que esté relacionado con algo como que lo están pinchando a cada rato, ¿no? Ahora, las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de todas las patologías del potasio, tanto hipercalemia, ya no va a producir patologías musculares, ¿ya? ¿Y qué quiere decir? A un nivel general, ¿ya? Vamos a ver que el paciente va a tener calambre, va a sentir como punzadas, va a tener dolor muscular, ¿ya? Y antes se decía que cuando un paciente tiene un cuadro leve, ¿ya? O sea, una hipercalemia leve, ya solamente hay calambre. ¿Ya? Y cuando ya es una hipercalemia severa, ya vemos arritmias cardíacas. Pero hay una nueva clasificación que se las voy a mostrar, pero que tengan en línea general,
el sodio es del cerebro y el potasio es del corazón. ¿Ya? Esta normalmente es la clasificación que se ha utilizado durante mucho tiempo, que son los cuadros de la hipercalemia. Se considera leve cuando va de por encima de 5,5 hasta 6,5. Ya se considera moderado de 6,5 hasta 8 y se considera grave arriba de 8. Y ahí decían, yo recuerdo más o menos el 2020 cuando estaba haciendo unas prácticas, ya había un doctor y yo me acuerdo que yo me quedé con ese concepto hasta que ya fui estudiándolo más porque obviamente en ese entonces no le entendía absolutamente nada. Decía, no, este paciente tiene el paciente estaba con una hipercalemia de 9 o algo así, tenía un valores muy altos, ¿ya? Y el doctor dijo, ay, hay que hacerle el tratamiento y van a ver que cuando ya es arriba de 8 ya sí o sí, recién ahí aparece la alteración electrocardiográfica. Y bueno, ese rato, por cuestiones, hospital público, no había los recursos, no había recursos tampoco de parte de familiares, ni nada. Entonces, pero ella salbutamol y se empezó a nebulizar y obviamente ayudó, ¿ya? Pero yo me quedé con eso hasta que ya lo fui estudiando y empecé a ver que esta clasificación no se utiliza. Es una clasificación que en su momento era la priori, pero ahora se utiliza otra. Por ejemplo, hay una clasificación propuesta por Cadigo. Ahora, ¿por qué Cadigo? Porque aquí Cadigo normalmente, bueno, no normalmente, pero hay también esos criterios de Cadigo para enfermedad renal crónica. ¿Ya? Y esto lo propone Cadigo porque en todos los pacientes que han visto bajo toda esta infraestructura que ellos manejan o tecnicismo, manejan muchos pacientes renales para poder sacar sus criterios y sus estudios. ¿Ya? Entonces, aquí esta tabla de hipercalemia te dice que puede ser un cuadro moderado leve con que tenga valores de 5 a 6. ¿Cuándo va a ser leve? Cuando no hay alteraciones electrocardiográficas. ¿Y cuándo es moderado? Cuando ya hay alteraciones electrocardiográficas. Perfecto. Ahora, cuando es de 6 a 6,5, se considera moderado recién si no hay alteración electrocardiográfica. Pero se dice que ya es severo, o sea, con este valor, si hay, además de este valor, alteración electrocardiográfica. Y se considera severo arriba de 6,5, haya o no haya alteración electrocardiográfica. Entonces, esto es un poco contradictorio, porque aquí nosotros se decía antes que es un cuadro leve, de 5,5 hasta 6,5, pero aquí ya vemos que con 6,5 podríamos estar considerando severo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son esas alteraciones electrocardiográficas que no vamos a estar topando o no vamos a estar preocupando? Ya que vamos a ver una onda T puntiaguda, o le decimos picuda, ¿ya? O que ya no va a haber una onda P. O por último, que haga un aumento del intervalo PR, ¿ya? Del QRS, o sea, un PR largo, un QRS ancho y una T picuda. ¿Qué significa? Que el PR normalmente debe medir entre 3 y 5 cuadritos chiquititos. O sea, de estos chiquititos, el PR, o sea, debería medir de 3 a 5 cuadritos, que eso estamos hablando más o menos de 0,2 a 0,20, de 0,20, ¿ya? Pero, ¿ya? Aquí el PR está súper mucho más alto. Aquí un cuadro grande son 5 chiquititos, aquí dos cuadros grandes son otros 5 chiquititos, tenemos unos 10, y aquí está ocupando como que uno más y un poquito. O sea, estamos hablando de que aquí tiene 5, 10, 15 cuadros chiquititos, o sea, está súper alto y así eso lo sacamos por el tema de lo que vale cada cuadrito. Vamos a estar viendo que prácticamente si hay 15 cuadros por 0,04 son 0,6, o sea, estamos hablando de 0,60, ¿o ya? O de 0,60 o ya hablando de 60, ¿ya? Dependiendo de cómo lo quieran ver en milisegundos o ya directamente segundos, ¿ya? Y el QRS normalmente tiene que ser tres cuadritos chiquititos, menor. Aquí ya tenemos QRS ancho. Entonces aquí ya decimos, ok, esto está mal. Ahora, si a alguno de ustedes le interesa, aquí está el DOI, que lo pueden tal vez sacarle una foto, sacarle captura y lo pueden buscar en el estudio donde te propone esto que vamos a estar hablando en la clase del día de hoy. ¿Ya? Entonces este DOI les va a llevar a este estudio, que es lo que prácticamente están proponiendo en base a todo lo que está relacionado a una hipercalemia. ¿Ya? Ahora, aquí dentro de este mismo estudio nos habla de las alteraciones electrocardiográficas que nos vamos a estar topando. Ya le había dicho que vamos a ver tepicuda, una prolongación del PR, QRS ancho, ¿ya? Y que incluso podríamos estar viendo que hay como que una normalidad total, o sea, una morfología sinusoidal, o sea, no se sabe qué es qué. Entonces, una patología, un reporte del potasio de entre 5 a 6, vamos a decir, bueno.
podría ser leve si no hay alteración electrocardiográfica, pero sabemos que la clasificación te dice moderado si hay alteración electrocardiográfica. ¿Ya? Y si hay alteración electrocardiográfica, posiblemente te estás topando una onda T picuda. ¿Ya? Un potasio con una alteración entre 6 a 6,5, moderado ya severo, dependiendo obviamente de la alteración electrocardiográfica que se topen, pero lo que te vas a topar ya es que una onda P plana o no va a haber una onda P, el P y el PR prolongado, si es que te topas una onda P, ya QRS ancho, ondas T picudas. ¿Ya? Y ya por encima de 6,5 esta morfología sinusoidal, ¿ya? Y el QRS ancho. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, nos vamos a ir topando ya las ondas T picudas. Tenemos aquí, aquí una onda P, incluso como una doble muesquita de la onda P, ya, QRS angosto, estamos viendo el QRS normal, pero la onda T picuda, onda T picuda, onda T picuda, onda T picuda. Y tenemos onda P, o sea, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, y aquí ya vamos, puede ser que nos empecemos a asustar, ya vamos a decir, pucha, ¿y esto? Bueno. Aquí aún me parece que hay una onda P que está plana, QRS ancho, ¿ya? Y onda T picuda. Onda P, PR prolongado, vean, aquí está la onda P, ¿ya? Y de acá a acá está prolongado, un PR prolongado, más de 3 a 5 cuadritos, o sea, aquí deben haber ya de por sí 5 y un poco, 8 cuadritos, entonces un PR prolongado, QRS ancho, más de 3 cuadritos chiquititos, ¿ya? Y una onda T picuda, ¿no? Y aquí ya más o menos ya como que se pierde todo. Ya no hay onda P, QRS no más se ve ni ancho. Entonces, nosotros cómo vamos a hacer un diagnóstico de una hipercalemia, ¿ya? Porque puede ser que el paciente te llegue con un poco de calambre. Entonces ahí si ya te llega un calambre, preguntas, puede ser que te digan, no, es que yo le metí una maratón, hice 20 kilómetros, sobre todo mañana que es domingo, que son las maratones que están saliendo, salen a correr 20 kilómetros, 10 kilómetros, 5 kilómetros, y hay gente que se mete a correr, ¿ya? Y que nunca ha hecho preparación o que ha hecho preparación, pero para no perder tiempo, no se está hidratando, no tiene alguna barra energética ni nada. Y después te van a llegar a después del mediodía, una tarde, con sus calambres todos intensos. Ya no es nomás hacerle fisioterapia, hay que hacerle un control. Entonces ahí en ese caso, si haces un control y te topas un potasio arriba de 5, ya más de 5,5, y encima la clínica, ok, vas a descartar que confirmando con un potasio alto, vas a descartar que eso no vaya a ser una pseudo hipercalemia, o sea, que no haya tenido varias punciones, ya o que algo así que nos pueda entorpecer el diagnóstico. Entonces, no es una pseudo hipercalemia, y ustedes tienen que pensar, no le van a preguntar al bioquímico, no le van a preguntar a la licenciada, el que esté de médico en la guardia encargado, les tiene que razonar así. Ok, hay una hipercalemia. ¿Este potasio se está saliendo de la célula? O sea, ¿se está saliendo de la célula? Sí, o sea, ya, ¿por qué se está saliendo de la célula? ¿Habrá algo? Ya puede ser un ejercicio intenso que hayan terminado haciendo rabdomiólisis, entonces, ok, ya. Y si no ha tenido ejercicio intenso, no toma medicamentos o está tomando medicamentos, entonces hay que ir razonando. Después de eso, ok, perfecto. Vamos a ver, aparte del potasio, cómo está el sodio urinario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces esto van como que de la mano. ¿Ya? Entonces, si yo veo que hay un sodio urinario arriba de 25, yo ya voy a decir, ok. Si hay un sodio urinario arriba de 25, yo voy a estar pensando que tal vez hay un problema en la aldosterona. Y si no hay un sodio urinario arriba de 25, ok, no hay, no nos quedamos tranquilos, pero vamos a estar empezando a pensar de que tal vez puede ser a ver que hay una disminución del volumen arterial. ¿Ya? Y si está tu sodio urinario elevado, la aldosterona, ¿cómo está? ¿Estará disminuida? ¿Estará disminuida? ¿Cómo estará la aldosterona? En esos casos, pensamos ya en la renina, está disminuida, no está disminuida. Vamos viendo si es un pseudohipoaldosteronismo. Si la renina está disminuida, ok. Si está disminuida, puede ser un hipoaldosteronismo secundario. No está disminuida, puede ser un hipoaldosteronismo primario o que está con medicamentos. Y así sucesivamente. ¿Ya? Pero esta parte de aquí, más o menos se le dejamos más al internista, al clínico, al terapista. Ya nosotros en un manejo así inicial no nos vamos a ir rebuscando tanto, ¿ya? En cambio, ahora esto sí es lo que ustedes tienen que saber, sí o sí. Ya, un momento, voy a col- contestar, aquí me están llamando, voy a decir, por favor, me llamen un rato, denme un segundo.
Ya, listo. Entonces aquí, por ejemplo, en una emergencia hipercalémica, ¿ya? O una terapia inmediata o una terapia lenta. ¿En qué va a basar esto? Más o menos nos vamos a regir mucho por el tema de los valores de aquí, con con estos valores de acá. No vamos a ir clasificando, ok, ¿cómo estará esta hipercalemia? ¿Me preocupa? ¿No me preocupa? ¿Qué hago? ¿Cómo reacciono? ¿Qué pido? ¿Qué le coloco? ¿Qué? Entonces, nosotros vamos a ir clasificando, ya, si es una emergencia, una terapia inmediata o una terapia lenta. Empecemos por lo más básico, que no nos vamos a complicar mucho porque quiero que nos centremos un poquito más en esto. Si es un cuadro que no me va a alarmar mucho, ya donde el paciente, yo veo que ya es un paciente con una hipercalemia crónica, tal vez una enfermedad renal crónica, ya es que el paciente tiene que dializar, o que posiblemente no es una enfermedad crónica, diré una enfermedad renal crónica, pero que está constantemente haciendo, tal vez es un abuelito que no se hidrata muy bien, que no come muy bien. Entonces, muy posiblemente en estos cuadros ya es una hipercalemia leve moderada, valores de 5,5 a 6, pero no habrían alteraciones electrocardiográficas, digamos, ¿no? Entonces, ahí es como que terapia lenta, ok, vamos a ver el manejo, pero quiero que se queden con esto claro. ¿Cuándo vamos a hacer una terapia inmediata? O sea, sí, controlarlo entre 6 a 12 horas tope. ¿Ya? Prácticamente hay que dializar. Si es un paciente que enfermedad renal crónica, ya que vemos que va a cumplir estos criterios que ahorita le voy a mostrar en la siguiente diapositiva, ya, y que no se tiene que dializar el lunes, pero ya se está poniendo mal el día de hoy, sábado a las 10 de la noche, ya hay que solucionar de que dialice mañana a primera hora o hasta el mediodía. ¿Ya? O paciente que puede ser que aún no ha dializado nunca, que no enfermedad renal crónica, ya, pero que ya se está empezando a comprometer la función renal. ¿Cuándo se te empieza a comprometer la función renal? De una manera tal vez aguda. Un paciente con una intoxicación, ya, que haya bebido mucho, que haya consumido drogas endovenosamente, o un paciente un gran quemado, que hay compromiso de la función renal, ya, o incluso si es que es para optimizar algún procedimiento quirúrgico de emergencia. Porque obviamente el anestesiólogo no te va a aceptar un paciente a una cirugía mayor si está con una hipercalemia. Y ya cuando hacemos una emergencia hipercalémica, cuando un paciente va a tener signos o síntomas clínicos de hipercalemia. O sea, arritmia, igual aquí está en el tema electrocardiográfico. A ver, no coloqué. Pero también incluye el tema electrocardiográfico, ya que el paciente vaya a tener tal vez ya arritmia, que el paciente tal vez está con solamente clínicamente, digamos, no viendo el electrocardiograma, va a estar fatigado, lo vas a sentir con el pulso rápido, intenso, fuerte, ¿ya? Entonces el paciente va a empezar con alteración del estado de la conciencia por las arritmias cardíacas, le colocas el monitor y ya vas viendo, digamos, ¿no? Entonces ya vas viendo todo eso. ¿Ya? Entonces ahí ya vos empezás a pensar, este paciente es una emergencia hipercalémica. O incluso si el paciente está teniendo un sangrado, y un sangrado gastrointestinal. ¿Por qué el sangrado gastrointestinal nos va a llevar a considerar a un paciente como una emergencia hipercalémica? Porque ese sangrado en algún lugar se ha roto algo, o sea, una úlcera esofágica, gástrica, duodenal, ya algo está sangrando en alguna parte y ese sangrado no es como que, uy, empezó a sangrar porque quiso, sino que hay una erosión, hay un lugar donde hay una lesión, ya, como le decía, úlcera, y esa zona hay ruptura. Y eso vamos a considerar lo que le decía lisis celular. O sea, hay una ruptura, las células se están rompiendo. Se ha roto el vaso sanguíneo en alguna parte o la úlcera está volviendo a sangrar. Entonces esa sangre que sale está sufriendo, digamos, ¿no? Se están rompiendo las células. ¿Ya? Entonces eso nos va a llevar ya a considerar como una emergencia hipercalemia. Y ahora, ¿ahí qué vamos a hacer? ¿Ya? Hay una emergencia hipercalémica, o inclusive, por ejemplo, aquí que le he colocado acidosis metabólica con anion gap normal, ¿ya? Esta acidosis metabólica la vamos a pensar en qué? Pacientes con cetoacidosis diabética. Es el pan de cada día, a veces en emergencia. Ya el típico paciente que te llega normalmente en la noche, un abuelito que lo traen los familiares porque está somnoliento, está dolorido, que le duele el abdomen, los familiares ya te llegan con el diagnóstico y te dicen, doctor, está con una apendicitis, está con un tema de la vesícula, por favor, le van a tener que sacar el apéndice y vos te acercás, lo lees, le palpás, obviamente le duele el abdomen, ya, pero ya le sentís el olor a manzana verde. Ya, sí, bueno, es una
cetoacidosis diabética, digamos, ¿no? Pedís estudios, pedís todo, pero ya estás empezando a sospechar. Y ahí ya ves una acidosis metabólica en la gasometría. Ya después ves todos los otros criterios que tiene para acidosis metabólica, cetoacidosis diabética. ¿Ya? Entonces, ¿ahí qué vas a hacer? ¿Ya? Si hay una emergencia hipercalémica, ¿ya? Primero, aquí lo he dividido yo como en tres pilares, que es más o menos lo que a mí me es práctico y no les digo que lo hagan así, pero es para mí lo más práctico. ¿Ya? Y les voy a explicar por qué. Porque si yo le estoy diciendo que hay salida del potasio intracelular, se están rompiendo las células, o hay algún tema celular, que hay una desorganización por ahí, que no están funcionando bien. Entonces si hay una desorganización, las células están intensas, están así todas ansiosas, hay que estabilizar las células. ¿Ya? Y eso se estabiliza con un estabilizador de membrana, valga la redundancia. Entonces, ¿qué estabilizador de membrana vamos a utilizar? Gluconato de calcio. ¿Ya? ¿Cuánto? 10 ml de gluconato de calcio al 10%. ¿Ya? ¿Y eso cómo lo vas a pasar? ¿Ya? Le vas a pasar por vía endovenosa de 2 a 3 minutos cada 30 a 60 minutos. ¿Sabes? Se le va a pasar al paciente ya su gluconato de calcio. Perfecto. Después de eso hay que redistribuir el potasio. O sea, el potasio que está afuera hay que meterlo a la célula. ¿Y cómo lo vas a meter a la célula? Con bolos de insulina. Normalmente se agarra y dice ya 10 unidades de insulina. Entonces se le agarra al paciente, se le dice, ok, doctora, Lisa, en este paciente le va a pasar 10 unidades de insulina. Pero si querés tal vez ser un poquito más específico, detallado, la dosis de insulina es de 0,1 kilopeso. ¿Qué significa? Que si tienes un paciente que te pesa 70 kilos, le vas a pasar 7 unidades de insulina. Si tienes un paciente que te pesa 80, 90 kilos, le vas a pasar 8 unidades de insulina, 9 unidades de insulina. ¿Ya? Entonces se le pasa, pero no se lo vas a pasar la insulina directo. ¿Ya? Este paciente se lo vas a cargar, pero se lo vas a dar con dextrosa. 50 ml de solución dextrosa al 50% en infusión. ¿Para qué? Para que más o menos vayas haciendo como un equilibrio, así como un sub y baja. Lo vas a ir equilibrando al paciente. Vas a empezar a jugar más o menos como que vas a empezar a hacer esto, que le voy a dar insulina, pero también le voy a poner dextrosa. ¿Para qué? Porque la insulina que estás utilizando no es directamente para bajarle el azúcar. Obviamente, si hay una cetoacidosis diabética, necesitas bajarle el azúcar, ¿ya? Pero si le das eso y el azúcar, digamos, está relativamente normal, o incluso es un paciente diabético y está alterado, hay que darle dextrosa para que vaya bajando la insulina, pero no se nos vaya a pasar y haga una hipoglucemia, y la hipoglucemia igual es una causa de parada cardiorrespiratoria. Ya también se la considera como una causa de parada cardiorrespiratoria la hipoglucemia. Entonces, ya le vamos a ir pasando la dextrosa para que se vaya equilibrando. ¿Ya? Y por último, hay que eliminar el potasio. ¿Ya? Aquí normalmente se utiliza mucho la furosemida. 40 mililitros de furosemida cada 12 horas. Y si hay la condición en un hospital privado, se utiliza una resina, que es el cayexalate. Este cayexalate no es prácticamente una resina que es soluble, se toma. Ya no es a inyectarla normalmente. Bueno, no es a inyectarla, es soluble. Entonces, eso se hace una emergencia hipercalémica. Ahora, en una terapia inmediata, ¿ya? Si fuese un paciente que, por ejemplo, está con una hemodiálisis fuera de horario, o sea, que debería hemodializar el lunes, pero ya está mal, ¿ok? El tratamiento, a veces hay que pasar el gluconato, hay que poner insulina, hay que pasar el potasio. Se lo vas a hacer, ¿ya? Pero el paciente te va a volver a hacer hipercalemia. Entonces, la solución, hemodiálisis. Ah, está la función renal comprometida, ya, le haces todo esto, pero te va a volver a hacer hipercalemia. Le retiras todo esto, te va a volver a hacer hipercalemia ese rato. Entonces, ¿qué se hace? Hemodiálisis. Hay que optimizar para un procedimiento quirúrgico. O sea, utiliza todo esto, pero para que utilice todo esto se va a tardar más tiempo. Y si necesita hacer un procedimiento quirúrgico de emergencia, ya se le pasa directamente en la resina. ¿Ya? Terapia lenta, signo de interrogación. ¿Por qué? Porque si fuese una terapia lenta, así que no hay mucho, que es un paciente, que es por tema nutricional, la alimentación, todo, se le da nomás, ok, prácticamente como que ingiere un poquito más de líquido, no es necesario, vamos, ¿no? No es necesario amargarnos tanto. Entonces, eso es hipercalemia, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que viene a ser hipocalemia. Hipocalemia es un poquito más complicado, ¿ya? Por aquí hay cálculos. Aquí prácticamente es
seguir este patrón, estabilizar de membrana, gluconato de calcio, redistribuir el potasio con insulina y la dextrosa y eliminar el potasio, ya sea furosemida o sería la condición que haya exhalato. Ya, un segundo.